La ley, aplicación, espacio y tiempo. En primer lugar vamos a conversar sobre cómo se aplican las leyes en un momento dado o en un lugar dado, espacio. Primero empecemos con espacio. La Constitución, en su artículo 54 nos dicen que las leyes peruanas rigen en el territorio de la República que comprende el suelo, subsuelo, dominio marítimo, el espacio aéreo que lo cubre. Muy bien, todo acto realizado en el Perú, muy bien, rigen en el territorio de la República, cualquier contrato, cualquier actividad delictiva. Pero acá podemos hacer una pregunta, ¿qué pasaría si se celebra un contrato, por ejemplo, pero los efectos se celebra un contrato en el Perú, pero los efectos son en otro país? Digamos que, por ejemplo, te compras un boleto a Madrid, Madrid, Lima, muy bien, y pues la aerolínea falló en llevarte a Madrid y pues te llevó a México y te regresó a Lima. Entonces la gran pregunta es, ¿se aplicaría la ley en México o se aplicaría la ley en el Perú? Pues bien, acá debemos concentrarnos en dónde se realizó el acto jurídico. El acto jurídico fue realizado en el Perú. Si bien estás en México, muy bien, si estás en México y de repente tú dices se debe aplicar la ley en México porque me enviaron a México de manera errónea, pues el acto fue realizado en el Perú. Muy bien, y para eso reafirmo de que lo que dice la Constitución, que todas las leyes peruanas rigen en el territorio de la República. Y esto también tiene que ver no solamente con el suelo, subsuelo, dominio marítimo, sino con las actividades comerciales que se realizan en suelo peruano. Muy bien, una vez explicado esto, vamos a hablar sobre la aplicación en el tiempo. En la aplicación en el tiempo podemos hablar sobre tres tipos: la retroactividad, la irretroactividad y la ultraactividad. La retroactividad tiene que ver con la aplicación de normas a hechos pasados o previos a la dación de una ley. Muy bien, esto está proscrito, está prohibido, a menos de que sea una ley en materia penal y que beneficie al procesado, al reo. Muy bien, o sea, hay leyes que empiezan, ¿no?, que son dadas y que pueden aplicarse de manera anterior, no mirando hacia adelante, sino de manera anterior. Pues bien, la lógica, la generalidad es que nuestra legislación trabaje con la irretroactividad. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la irretroactividad. Y luego vamos a ver más adelante un ejemplo para graficar cómo puede una ley ir hacia atrás en el tiempo, cómo una ley solamente puede atacar en un presente y cómo la ley puede ir hacia o sobrevivir hacia un futuro. Muy bien. Bueno, irretroactividad. La irretroactividad es la aplicación inmediata de todos los hechos que se produzcan durante la vigencia de una ley. Muy bien. Es lo que comúnmente se aplica en nuestra legislación. Se crea una ley y a partir de esta empieza a aplicarse sus efectos. Ni para atrás ni para adelante, sino viene a aplicar hasta que otra ley derogue esta ley y bueno, empiecen a suceder nuevos hechos, ¿no? Se pueden aplicar a los nuevos hechos la ley. Es así como funciona la irretroactividad. Una nueva ley deja atrás la aplicación de otra ley, una ley más antigua a esa, y empiezan a trabajarse los hechos y estar de acuerdo con la nueva ley. Muy bien, la ultraactividad significa que una ley antigua supervive a la nueva ley. ¿Qué significa? Que una ley ha sido creada, ha brindado beneficios y pues por el principio de retroactividad aparece otra nueva ley y vamos, bueno, con el principio de retroactividad, esta nueva ley tiene que derogar a la antigua.
Pero no, en el concepto de ultraactividad, esta antigua ley sigue su curso o sigue viviendo y manteniéndose sus efectos con las personas que han adecuado los hechos a la antigua ley. Y pues no les alcanza los efectos de la nueva ley. Eso significa la ultraactividad. Vamos a explicar todo esto en un ejemplo. Bien, para la aplicación del tiempo que ya habíamos referido, vamos a tomar como el caso la ley 28839, que ha sido dada el 21 de julio del 2016, donde nos dice que todo vehículo automotor tiene que contar con un SOAT, un seguro obligatorio de accidente de tránsito. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, vamos a explicar lo que es la ley ultraactiva y la retroactividad. Luego pasamos a conversar sobre la retroactividad de leyes, puesto que esta ley no es penal. ¿Muy bien? Entonces, bien, esta ley sobre la póliza de seguros, sobre la obligatoriedad de la póliza de seguros en un auto, se ha dado el 21 de julio de 2016. Hasta que no salga otra ley, pues la 28839, sigue teniendo efectos. Cuando sale otra nueva ley que habla sobre el tema de pólizas y derogue esta 28839, entonces seguirán los nuevos efectos, se verá a partir de la nueva ley. Muy bien, eso se llama irretroactividad. Ante una nueva ley, una nueva aplicación. Muy bien, eso es irretroactividad. La ultraactividad, que significa que la ley supervive a otra nueva, significa de que, digamos, que aparece otra nueva ley y le dice que vamos a tener un nuevo seguro. O sea, aparte del seguro obligatorio, el conductor tiene obligación a tener otro seguro, el seguro A. Muy bien, entonces hay que llamarle seguro A. Muy bien, entonces la nueva ley nos dice que tenemos que tener un SOAT y un seguro A. Pero ¿qué nos dice la ultraactividad? Para explicar la ultraactividad, nos dice que la ley antigua supervive. Muy bien, entonces todas las personas que hayan comprado su SOAT durante el 21 de julio hasta la dación de la nueva ley van a mantenerse con esos efectos. ¿Qué significa? Que van a circular solamente con el SOAT. Y todas las personas que hayan tenido un auto a partir de la nueva ley o tramiten su nuevo auto a partir de la nueva ley, van a tener que tener el SOAT con el seguro A. Muy bien, van a tener dos seguros. Y en el sistema van a convivir, estamos hablando de la ultraactividad, por si acaso, estamos hablando de la ultraactividad, en el sistema van a tener que convivir dos leyes, una con el efecto desde el 21 de julio y otra con el efecto a partir de la fecha en que salga la nueva ley. Dos efectos. Van a haber carros que circulen con un seguro SOAT y van a haber carros que circulen con un SOAT y el seguro A, gracias a esta nueva ley y esta ley. Como se pueden dar cuenta, es un poco desordenado si es que se aplica la ultraactividad. Es por eso que nuestra aplicación principal en nuestro ordenamiento es la aplicación irretroactiva. Muy bien, una nueva ley, una nueva aplicación. Se elimina la otra aplicación y se da paso a la aplicación de esta nueva ley. Por lo tanto, la ultraactividad no es aplicable. Muy bien, no es aplicable. Muy bien, ahora para explicar lo que es la retroactividad. Muy bien, retroactividad es cuando una ley antigua, habiendo otra ley, una ley antigua surte efectos. Muy bien, y solamente, podemos decir que solamente ocurre en derecho penal. El derecho penal, como sabemos, regula lo que es los delitos. Muy bien, regula lo que son los delitos, lo que son las penas, los delitos,
las medidas de cárcel, las medidas preventivas. Muy bien, eso es lo que regula el derecho penal. Muy bien. Entonces, no puede haber retroactividad de la ley a menos que sea por derecho penal. Un ejemplo, pueda que salga una ley el 21 de julio, ya no digamos SOAT, sino una ley que castiga al homicida con 15 años. Muy bien, pero existe otra ley que castiga a un homicida con 10 años. Ante estos conflictos, siempre, según la Constitución, se va a aplicar la ley que mejor beneficio le dé al reo. Esto es la ley antigua. ¿Por qué? Porque la pena es mucho menor a la nueva ley. Esta es 10 años y la nueva ley es 15 años. Muy bien, entonces si vemos que la ley antigua le da 10 años en desmedro de la ley nueva, 15, se aplicará la retroactividad. Acordémonos y vuelvo a repetir, solo se aplica en materia de derecho penal cuando favorezca a un reo. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Bueno, una vez explicado lo que es la aplicación en el tiempo, la ultraactividad, la irretroactividad y la retroactividad, vamos a pasar a hablar sobre la teoría de los derechos adquiridos y de los hechos cumplidos. Los derechos adquiridos, la teoría de los derechos adquiridos es cuando una vez que un derecho ha nacido y se ha establecido en la esfera de la persona, las normas posteriores que se dicten no pueden afectarlo. ¿Les parece familiar este concepto? Sí, pues, es la ultraactividad. Un derecho ha nacido y ha sido establecido en una esfera de persona y no puede haber ninguna norma que lo derogue. Como habíamos hablado, la irretroactividad, una vez que se da una nueva ley, se aplica esa nueva ley desde su dación hasta adelante, ¿no? Un ejemplo de ultraactividad o la aplicación de derechos adquiridos es que con el Código Civil de 1936, que adoptó esa teoría para efectos de aplicación de la ley en el tiempo. Este código ya ha sido derogado y pues actualmente aplicamos la teoría de los derechos cumplidos. Muy bien, la teoría de los hechos cumplidos es la aplicación irretroactiva de la ley, donde una ley se debe aplicar a los hechos que ocurran durante su vigencia y bajo su aplicación inmediata, ¿no? Una nota que tienen que saber bien es que la vigencia de una ley, y eso ya lo había dicho en el ejemplo anterior, la vigencia de una ley es a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial. Así lo señala el artículo 109 de nuestra Constitución Política. En el diario oficial del peruano, una vez publicada la ley, empieza a surtir efectos, a menos de que se indique que esa ley tomará efectos no ese mismo día, a menos que le exprese la ley. No ese mismo día, sino 30 días después, 60 días después, ¿no? Si la ley al momento de ser publicada te dice que no va a surtir efectos ese mismo instante y te dice que va a surtir efectos en un determinado momento, pues eso es válido y pues esa sería una excepción a la vigencia de una ley a partir de la publicación en el diario oficial del peruano. Muy bien, el Código Civil vigente en su artículo 3 de su título preliminar nos dice que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. O sea, para aplicar la ley civil, el derecho privado, o sea, para ver contratos, por ejemplo, es un ejemplo, no tiene fuerza ni efecto retroactivo. Muy bien, ¿qué significa? Que no puede aplicarse normas antiguas, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política de Perú, que ya como habíamos conversado, solamente se aplica en derecho penal para favorecer a los reos. Y también aplicándose el principio del indubio pro reo, que ya te habíamos hablado sobre en los principios generales del derecho. Bien, aquí presentamos un caso de mineras que tratan de trabajar de manera formal, ¿no?, adecuando sus permisos.
¿Cuál es, cuál es el caso en controversia? Lo que pasa es que salió un decreto que les decía que se debían adecuar a ciertos parámetros para que estos puedan realizar su actividad de exploración y explotación como minera, ¿no? Tal como se realiza en la minería. Pues bien, salió después una ley nueva, en este caso, el decreto legislativo 1100, muy bien, les dice que prosigan con la tramitación establecida en la antigua ley. La antigua ley es el decreto de urgencia 12-2010. Muy bien. Entonces, el decreto legislativo número 1100 le dice, muy bien, vamos a derogar el decreto de urgencia 12-2010, pero queremos que prosigan con el trámite de los requisitos y puso unos nuevos requisitos más a las empresas para que se puedan dedicar de manera formal a la minería. Muy bien, entonces esta empresa dice, pues bien, oye, pero si ha derogado, si este decreto legislativo número 1100 ha derogado el decreto 12-2010, ¿no? ¿Por qué tendría que proseguir haciendo los trámites para conseguir de que pueda realizar la actividad minera si ya la ley anterior ha sido derogada? Eso significa, yo cumpliendo los requisitos que usted me pide, Estado, significa que yo tendría que aplicar de manera retroactiva el Decreto Supremo 12-2010. Entonces, el Tribunal Constitucional le dice que no hay una afectación al principio de retroactividad porque en el decreto legislativo 1100 dice en una parte de toda esa ley que se prosiga con el trámite del decreto de urgencia 12-2010. Muy bien, eso significa que las personas, estas empresas mineras van a tener que adecuarse igual al decreto 1100 más los trámites dispuestos en la ley antigua, la 12-2010. ¿Y por qué no hay retroactividad ahí? ¿Por qué no hay retroactividad? Profesor, si se ha cancelado el decreto de urgencia 12-2010 por el decreto legislativo 1100, ¿por qué tendría que seguir cumpliendo con los requisitos de la 12-2010? Porque como ya lo había explicado, el decreto legislativo 1100 le dice que aparte de los requisitos que se tienen que presentar dispuestos por esa ley, la 1100, tienen que seguir aplicándose los requisitos de la derogada 12-2010. Por lo tanto, no habría retroactividad de la ley y se estaría cumpliendo, ¿no?, con una nueva ley, con los hechos cumplidos, una nueva ley, y las personas o las empresas, en este caso mineras, tienen que adecuarse a la nueva ley. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, como conclusiones tenemos que la interpretación es parte de los tres grandes tramos en el derecho. Como sabemos, es interpretación, aplicación y creación del derecho. Muy bien, la interpretación es compleja porque aparte de la función creadora que tiene, ¿no?, condiciona la aplicación del derecho. ¿Por qué decimos que es compleja? Porque se lleva a cabo un enorme análisis a fin de poder crear ese derecho en base, como hemos visto anteriormente, en base a las herramientas dadas por el ordenamiento jurídico vigente. Muy bien, la interpretación se da a través de métodos que constituyen un procedimiento formal para la interpretación de normas. Otra conclusión es que es una etapa reflexiva, ya lo hemos dicho, y analítica, donde el juez imagina y crea soluciones a los diversos vacíos y lagunas.
La aplicación de la ley peruana en el espacio y tiempo está regida por la Constitución peruana y el principio de la irretroactividad. Asimismo, en conformidad con la doctrina, existen otras aplicaciones temporales de la ley fijadas en dos teorías: la teoría de hechos cumplidos y derechos adquiridos. En el Perú se aplica la teoría de hechos cumplidos. Eso es todo. Muchas gracias.